Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, suscríbete en el botoncito de aquí abajo y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Empezamos con esta serie con Román Chikatilo, más conocido como el descuartizador rojo, entre otros apelativos que se fue poniendo a lo largo de la historia. Román nació en Ucrania cuando era parte de la Unión Soviética. Su padre fue apresado durante la Segunda Guerra Mundial y su madre solía contar la historia de que su hermano mayor también fue apresado por los soldados, que lo torturaron y se lo comieron. Román era solo un niño y esta historia le dejó traumatizado profundo. Esto hizo que, aparte de sentirse muy solo, puesto que no contaba con el cariño ni el apoyo de su madre, se sintiera profundamente solo, lo que le diera lugar a ser un niño muy introvertido. Los niños se burlaban muchísimo de él, precisamente por su miopía y su forma de ser muy sumisa. No quiso llevar gafas hasta los 30 años porque se negaba a que era miope, lo cual de nuevo le causaba un gran malestar. Como muchos asesinos en serie, es normal que les guste, aparte del fuego, es algo muy común en los asesinos en serie, también es muy normal que se orinen en la cama hasta una edad bastante más adulta. Pese a todo, consiguió tener una novia en su adolescencia, pero la relación se fue a pique porque él era incapaz de mantener una erección. Era impotente sexual y él siempre estaba esperando y quería ser como una persona normal y mantener relaciones sexuales normales. Pese a su impotencia, consiguió tener 2 hijos porque, por lo visto, cogía su semen y lo introducía dentro de su mujer. Su primer asesinato se considera totalmente fortuito porque él cogió a una niña de 9 años, la convenció para ir a su cabaña del bosque y allí, mientras la desnudaba, forcejearon y a la niña le hizo un arañazo. De ese arañazo empezó a brotar sangre. Román se volvió totalmente loco y empezó a apuñalarla, y como cada vez que la apuñalaba se sentía más cerca del orgasmo, pues lo que estuvo es apuñalándola y apuñalándola sin cesar hasta eyacular. Pese a que el cuerpo se encontró cerca de la cabaña de Román, la policía lo interrogó, pero finalmente acusó a otra persona que vivía cerca y que tenía antecedentes de abuso sexual. Se dice que era un marido modelo, totalmente sumiso y que hacía todo lo que su mujer le decía. Sin embargo, tenía problemas con su mujer porque no era de nuevo capaz de mantener una erección, lo cual hacía que tuvieran discusiones constantes y que Román estuviera todavía más obsesionado por poder tener una relación sexual normal y poder ser normal. No fue hasta 3 años después cuando él cometió su segundo asesinato. Tenemos que decir que Román fue al ejército, se sacó la carrera para ser profesor y todo el mundo hablaba de él en la comunidad como una persona muy respetable, sereno, tranquilo y sumiso. Sin embargo, también se dice que sus estudiantes no lo respetaban en lo más mínimo y la venganza de él fue abusar sexualmente de algunos de ellos. Esta acusación, aunque no hubo pruebas contundentes y no le sirvió para ir a la cárcel o crearse antecedentes, sí es cierto que le costó el trabajo. Así pues, empezó a trabajar en una fábrica, lo cual le permitía viajar con bastante asiduidad, lo cual daría lugar a que fuera más fácil para él cometer los siguientes crímenes. No fue hasta 3 años después que Román consiguió a su segunda víctima. Contrató a una prostituta para intentar mantener relaciones sexuales con ella, lo cual no pudo por su impotencia. La prostituta se rió y Román entró en un frenesí totalmente histérico, donde empezó a apuñalarla una y otra vez. En su frenesí le arrancó los pechos y se comió los pezones, algo que a partir de entonces sería bastante normal en el resto de sus víctimas. A partir de aquí fue cuando se dio cuenta que realmente la sangre y el hacer daño, el sadismo, era lo que le permitía tener relaciones sexuales que él consideraba normales. Su tercera víctima de nuevo fue en un bosque y de nuevo fue apuñalada 40 veces y le mutiló los ojos, algo que sería su sello de identidad a partir de entonces. Ese mismo año asesinó a otras 3 personas, entre ellas su primera víctima masculina, un niño de 9 años al que arrancó sus genitales. A partir de ahí se estableció su modus operandi: niños, niñas, chicas muy jóvenes y siempre en un bosque o alrededores, y siempre con partes del cuerpo mutiladas y que en algunos casos faltaban trozos. Un año después, en el 82, Román encontró a una de sus víctimas, una niña de 10 años,
que de nuevo se la llevó al bosque, la apuñaló 50 veces y le extirpó el intestino y el útero, algo que también se volvería parte de su modus operandi. En el 84 su número de víctimas ascendía a 15 personas. Los elegía solitarios que estuvieran haciendo autostop o andaran por una calle totalmente solitaria y los convencía de alguna manera para ir al bosque. Tenemos que recordar que al ser profesor tenía facilidad para manipular a niños, niñas o chicas muy jóvenes. Normalmente los apuñalaba de una manera brutal, entre 30 y 50 veces, les arrancaba los ojos y en el caso de las mujeres muchas veces les arrancaba los pechos y el útero, hasta tal punto que se creyó que el asesino era un cirujano porque la extirpación del útero estaba hecha con una precisión increíble. Como este acto le producía tantísima excitación, llegaba al orgasmo con mucha facilidad y eyaculaba, lo cual le enfurecía y entonces cargaba más duramente contra sus víctimas. Y luego lo que hacía era introducir el semen con una ramita o como pudiera dentro de las víctimas. Era su forma como demostrar que él en realidad no era impotente ni nada parecido, sino que podía hacerlo perfectamente. Después de esto los mutilaba a mordiscos, como he dicho era muy común que se comiera los pezones, y también llegó a arrancarle los testículos a varios jóvenes. Y lo peor es que muchas de estas prácticas las hacía con la víctima todavía consciente. Cuando se encontró a las víctimas, todas las víctimas, el ADN que contenían era de la sangre, el análisis de sangre, confirmaba que la persona que les atacaba era AB. Así que Román fue arrestado, pero cuando hicieron los análisis de sangre, resulta que su grupo era A, por lo que no podían demostrar que había sido él. Además, no olvidemos que Román parecía un hombre totalmente normal y era muy respetado en su comunidad, además de parecer una persona totalmente tranquila. Más tarde, Román fue arrestado porque lo pillaron masturbándose en la estación de autobuses y fue arrestado, pero obviamente al final lo dejaron libre porque no tenían nada contra él. Pasó 15 días en la cárcel por este delito y luego fue liberado. Sin embargo, en 1990 volvió a asesinar y de nuevo volvió a hacerlo en un bosque. A finales de los 90, el 6 de noviembre, Cicchiato fue pillado en un bosque mientras se limpiaba. Iba completamente trajeado, pero se fijaron que llevaba como unas pequeñas manchas de sangre en la cara y que se estaba limpiando las manos con frenesí. Pese a que el policía directamente no sospechaba de él, le pareció extraño y le pidió su documentación. Justamente se encontró el cadáver de una chica en esa zona con las características que Román solía hacer, como la mutilación y el comerse los pezones, y entonces este policía recordó que había parado a esta persona y cogió y lo llamó a declarar. Una vez que él fue descubierto, llevó a los mismos policías a otros 3 cuerpos que todavía no habían sido descubiertos. Lo interrogaron sin cesar. Román ya no podía más, estaba totalmente agobiado, desquiciado y según él con mucha culpa, y al final confesó un total de 52 crímenes. Se derrumbó ante un psiquiatra al que le contó cómo se sentía en relación a la impotencia que sufría y que no era capaz de tener una erección y que se había sentido totalmente despreciado por muchísima gente. Pese a su relato, dio la impresión totalmente de que él pretendía que lo juzgaran basándose en que él tenía algún tipo de enfermedad mental. Sin embargo, varios psiquiatras determinaron que él no tenía ningún tipo de enfermedad mental. Él sabía perfectamente lo que hacía, por qué lo hacía y qué estaba bien y qué estaba mal, por lo que no fue contundente a la hora de condenar. De todas maneras, él intentó varias veces como dar la sensación de que estaba totalmente desquiciado y en una aparición de prensa apareció con una revista porno y luego se sacó su miembro y empezó a menearlo diciendo: «Hey, ¿qué creéis que voy a hacer con esto?». Fue sentenciado en 1992 a pena de muerte y en el 94 se llevó a cabo la sentencia de un tiro en la nuca. En cuanto a su familia, se tuvieron que mudar, obviamente, porque todo el mundo les acusaba de lo que había hecho Román. Y si bien la mujer se intentó mudar y apartarse de todo el medio foco mediático, la hija no quería saber absolutamente nada del padre, porque por lo visto la hija, que tenía hijos, había notado comportamientos que no le cuadraban de su padre hacia sus nietos, es decir, hacia los hijos de ella. Por el contrario, el hijo está súper orgulloso de lo que ha hecho su padre, lo lleva como una medalla, dice que no cree que él cometiera los crímenes, que simplemente le acusaron para que confesara, y él no se ha cambiado el apellido ni nada de esto, al contrario que ha hecho su mujer o su hermana.
Y este sería el relato de El Descuartizador Rojo. Espero que os haya gustado la historia. Si queréis que hable de otros asesinos en serie, pues dejádmelo en los comentarios y yo lo haré. Tengo que decir que soy una gran apasionada de los asesinos en serie, me encanta muchísimo. Veo todo tipo de programas de asesinatos y demás porque es que la verdad me gusta mucho. Así que si queréis más vídeos de esta temática, no olvidéis dejármelo en los comentarios para que yo lo sepa y lo haré más pronto que tarde. Aparte también los comentarios le dan feed al vídeo, lo cual viene muy bien y se tiene que crear un feedback de información. Si venís a atacarme y demás, acabaré eliminando el comentario lo más seguro porque es que me aburrís. Sobre todo los góticos radicales. Parece ser que les molesta bastante que yo esté aquí en YouTube dando mi opinión de las cosas, que no paran de atacarme. Me aburrís. Elimino, bloqueo y hasta luego. No olvides regalarme un pedazo de me gusta para que yo sepa que te gusta este contenido. Visita mis redes sociales para que no te pierdas absolutamente nada, ya que en cada red social subo una cosa diferente. Y también tengo que decirte que visites la cajita de información, que seguro que encuentras algo que puede ser que te guste. Me harías un favor enorme si te haces miembro del canal. Obviamente, cuando haya más miembros iré subiendo vídeos exclusivos, aunque ya hay vídeos exclusivos únicamente para miembros. Espero que hayas disfrutado de este contenido, yo lo he hecho. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.